Buenas noches, soñadores del pasado. Bienvenidos a este rincón donde el silencio se convierte en historia y cada suspiro es un eco de antiguas civilizaciones. Antes de cerrar los ojos, déjate llevar por un relato que huele a polvo, a fuego, a gloria y a venganza. Hoy hablaremos de una historia que no leerás en los cuentos de hadas. No hay príncipes ni castillos encantados. Hay sangre, honor y decisiones que cambian el rumbo de imperios. La historia de Ciro el Grande y la reina Tomiris. Un relato de poder, orgullo y una mujer que se atrevió a desafiar al rey más temido de su tiempo. Pero antes, si disfrutas sumergirte en relatos como este, donde el pasado cobra vida para acariciar tus sueños, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido, hecho para que duermas, sí, pero también para que sueñes con los ojos bien abiertos. Y ahora, comienza la historia. Dicen que en la tierra de los antiguos persas, cuando la luna brillaba sobre los campos del imperio aqueménida, un hombre caminaba con la sombra de los dioses a su espalda. Ciro lo llamaban el Grande, le dirían después. No nació siendo un conquistador, nació siendo un niño rodeado de profecías, uno que los magos del rey querían eliminar antes de que creciera. Pero sobrevivió, como sobreviven los elegidos, desafiando al destino. Se levantó desde la nada y fundó uno de los imperios más vastos de la historia. Sus enemigos lo respetaban, sus aliados lo temían. Era justo, decían algunos. Implacable, aseguraban otros. Pero toda historia de poder tiene su sombra, y en este caso, la sombra tenía rostro de mujer. Lejana, más allá del mar Caspio, entre las estepas salvajes, gobernaba una reina. Su nombre era Tomiris, y no necesitaba un trono dorado para imponerse. Su palabra bastaba. Mandaba sobre los masagetas, un pueblo nómada, fuerte y libre. Ellos no conocían murallas ni mapas. Su patria era el viento, su ley la espada, su libertad, sagrada. Ciro había conquistado Media, Lidia, Babilonia, pero su hambre no cesaba. Quería unir el mundo bajo su manto, y los masagetas eran el último muro de fuego que quedaba. Y cuando Ciro puso los ojos en sus tierras, no lo hizo como emperador, lo hizo como un estratega. ¿Para qué entrar con guerra si se puede entrar con matrimonio? Envió un mensaje, una propuesta, como se hace en la diplomacia o en la caza. Tomiris, reina valiente y bella, tomemos el destino por las manos, unámonos, casémonos. Pero ella, que no era una pieza en un tablero, vio el veneno detrás de las flores. No buscaba amor, buscaba poder. Y lo rechazó. Así, con la misma calma con la que se lanza una flecha certera, Ciro cambió la ofrenda por la espada. Preparó sus ejércitos, cruzó los ríos y armó una trampa. Una trampa vestida de banquete, como un lobo cubierto con piel de cordero. Y lo que sucedió después fue el inicio de una leyenda. Buenas noches, soñadores del pasado. Bienvenidos a este rincón donde el silencio se convierte en historia y cada suspiro es un eco de antiguas civilizaciones. Antes de cerrar los ojos, déjate llevar por un relato que huele a polvo, a fuego, a gloria y a venganza. Hoy hablaremos de una historia que no leerás en los cuentos de hadas. No hay príncipes ni castillos encantados. Hay sangre, honor y decisiones que cambian el rumbo de imperios. La historia de Ciro el Grande y la reina Tomiris. Un relato de poder, orgullo y una mujer que se atrevió a desafiar al rey más temido de su tiempo. Pero antes, si disfrutas sumergirte en relatos como este, donde el pasado cobra vida para acariciar tus sueños, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido, hecho para que duermas, sí, pero también para que sueñes con los ojos bien abiertos. Y ahora, comienza la historia.
Dicen que en momentos en la tierra de los antiguos persas, cuando la luna brillaba sobre los campos del imperio aqueménida, un hombre caminaba con la sombra de los dioses a su espalda. Ciro lo llamaban el Grande. Le dirían después, no nació siendo un conquistador, nació siendo un niño rodeado de profecías, uno que los magos del rey querían eliminar antes de que creciera. Pero sobrevivió, como sobreviven los elegidos, desafiando al destino. Se levantó desde la nada y fundó uno de los imperios más vastos de la historia. Sus enemigos lo respetaban, sus aliados lo temían. Era justo, decían algunos. Implacable, aseguraban otros. Pero toda historia de poder tiene su sombra, y en este caso, la sombra tenía rostro de mujer, lejana, más allá del mar Caspio. Entre las estepas salvajes gobernaba una reina. Su nombre era Tomiris, y no necesitaba un trono dorado para imponerse. Su palabra bastaba. Mandaba sobre los masagetas, un pueblo nómada, fuerte y libre. Ellos no conocían murallas ni mapas. Su patria era el viento, su ley la espada, su libertad sagrada. Ciro había conquistado Media, Lidia, Babilonia, pero su hambre no cesaba. Quería unir el mundo bajo su manto, y los masagetas eran el último muro de fuego que quedaba. Y cuando Ciro puso los ojos en sus tierras, no lo hizo como emperador. Lo hizo como un estratega. ¿Para qué entrar con guerra si se puede entrar con matrimonio? Envió un mensaje, una propuesta como se hace en la diplomacia o en la caza. Tomiris, reina valiente y bella, tomemos el destino por las manos, unámonos, casémonos. Pero ella, que no era una pieza en un tablero, vio el veneno detrás de las flores. No buscaba amor, buscaba poder, y lo rechazó. Así, con la misma calma con la que se lanza una flecha certera, Ciro cambió la ofrenda por la espada. Preparó sus ejércitos, cruzó los ríos y armó una trampa. Una trampa vestida de banquete, como un lobo cubierto con piel de cordero. Y lo que sucedió después fue el inicio de una leyenda. Los campamentos persas se levantaron con la disciplina de un imperio que había domesticado el desierto y los hombres. Ciro, sentado en su tienda de mando, contemplaba el fuego con esa mirada que tienen los que han ganado demasiado y han perdido muy poco. Creía que la guerra ya le pertenecía, que la reina salvaje solo tenía dos opciones: rendirse o morir. Pero Ciro había olvidado una lección esencial. Nunca subestimes a una madre que ha perdido a su hijo. Tomiris no se escondió, no buscó pactos, reunió a sus tribus, unificó jinetes que jamás habían obedecido a nadie, y les recordó que sus tierras no se venderían al precio de ninguna corona extranjera. Los masagetas eran libres, y su libertad no se negociaba. Cada soldado sabía que no peleaban por una bandera, sino por su forma de vida, por su historia, por sus muertos. Y sabían también que no había regreso sin victoria. Las crónicas griegas, esas que escribían los vencedores y a veces también los admiradores de los derrotados, contaron que Tomiris marchó con su ejército como si el viento mismo se hubiera encarnado. Jinetes cubiertos de pieles, arcos que silbaban como serpientes al tensarse, lanzas que brillaban con la luz de la venganza. No eran solo guerreros, eran un torrente de rabia ancestral. Cuando los dos ejércitos se encontraron, el suelo tembló. Fue una batalla sin poesía. No hubo momentos gloriosos ni canciones de victoria. Fue cuerpo contra cuerpo, flecha contra escudo, lanza contra víscera. El cielo parecía haberse retirado, dejando que la tierra hiciera su juicio. El campo se convirtió en un mar rojo. Los gritos no eran de guerra, eran de furia, de promesas cumplidas, de madres que gritaban los nombres de sus hijos muertos. Y en medio del caos, Ciro descendió del trono invisible de su poder. Él, que había mirado a los reyes de Babilonia como si fueran peones, sintió el filo de una guerra que no podía controlar. Los masagetas no se rendían.
No se detenían. Peleaban como si el mañana no existiera, porque para ellos realmente no existía. Solo ese momento, solo esa deuda de sangre, y allí, entre humo y relinchos, Ciro cayó. No por la fuerza de una espada, ni por la traición, ni por una tormenta del destino. Cayó porque creyó que los corazones salvajes se doblegan ante el poder, porque pensó que la estrategia lo era todo, porque olvidó que algunas guerras no se pelean por tierra, se pelean por alma. Dicen que su cuerpo fue capturado y traído ante la reina, y aquí, amigo oyente, la historia se vuelve aún más feroz. Algunos aseguran que Tomiris, al ver el cadáver del hombre que le robó a su hijo, no celebró, no lloró. Solo tomó un odre, una bolsa de cuero llena de sangre, y según la leyenda, dijo estas palabras: «Aunque estés muerto, te llenarás de sangre como tanto la deseaste». Y hundió su cabeza en ella. Puede parecer cruel, puede parecer brutal, pero, dime tú, ¿quién juzga el dolor de una madre? ¿Quién mide la venganza cuando hayan sido escrita con la tinta de un hijo muerto? Tomiris no quiso imperios, no tomó las riquezas persas, no conquistó territorios, volvió a su tierra, a su silencio. Y Ciro el Grande murió no en una gran ciudad, ni rodeado de templos, sino en un campo anónimo, bajo el sol indiferente, recordado no solo por sus conquistas, sino por la mujer que se atrevió a vencerlo. Pero esta historia no termina aquí, porque hay una pregunta que queda en el aire. ¿Fue justicia? ¿O fue simplemente otra forma de barbarie? Y más aún, ¿qué nos enseña hoy esta historia? ¿Qué espejo nos pone delante? Después de la batalla, el campo quedó en silencio. Un silencio espeso, de esos que no se rompen ni con los gritos de los cuervos ni con el viento entre los huesos. El cuerpo de Ciro, el emperador de imperios, yacía entre los muertos comunes. Su armadura deshecha, su corona perdida. El hombre que había hecho temblar a Media, Babilonia, Lidia, caído sin ceremonia, como si la historia lo hubiese abandonado en el último segundo. Pero no era la historia la que lo abandonaba, era la soberbia la que lo traicionaba. Tomiris no sonrió, los masagetas no celebraron, no hubo fiesta, porque cuando la guerra nace del dolor, la victoria no tiene sabor dulce, tiene el regusto amargo del vacío. El rostro de la reina estaba endurecido como piedra, pero su mirada, esa mirada, no era de satisfacción, era de algo mucho más oscuro, algo que solo puede verse en los ojos de quien lo ha perdido todo y aún así sigue de pie. Se dice que los masagetas recogieron a sus muertos uno por uno, no los quemaron como los persas, los envolvieron en pieles de caballo, los sepultaron en lo profundo de la estepa, como se hace con los grandes espíritus, cada uno con su lanza, cada uno con su nombre, sus historias, sus sueños cortados. Y entonces, cuando el polvo empezó a inventarse, Tomiris se retiró, no hacia un trono, no hacia una corte, sino hacia las tierras donde el cielo parece más grande que la vida. Durante días no habló, ni dio órdenes, solo cabalgó sola. Algunos dijeron que hablaba con su hijo en sueños. Otros juraban haberla visto arrodillada bajo un árbol seco, con las manos hundidas en la tierra, como buscando respuestas que solo el suelo podía darle. Y en medio de esa calma feroz, nació una pregunta, una que aún hoy resuena cuando las guerras terminan y los líderes caen. ¿Qué queda cuando se cobra venganza? Y el dolor sigue allí. Ciro había muerto, pero el hijo de Tomiris no volvió. El mundo seguía su curso, los imperios se movían. Babilonia recordaba a Ciro como un rey justo, Persia lo veneraría como fundador, y los griegos, siempre tan atentos a las tragedias humanas, lo convertirían en un símbolo, un rey que lo tuvo todo, y lo perdió por un error. Pero aquí es donde la historia se vuelve más rica, más profunda, porque no se trata solo de guerra. No es solo una crónica de espadas y estrategias, es un espejo.
Ciro representa al poder que se cree invencible, el que piensa que todo se compra, se conquista, se dobla. Tomiris, en cambio, representa la tierra, la raíz, lo que no se vende, el alma que arde pero no se rinde. Y entre ambos está el conflicto eterno, la lucha entre expansión y resistencia, entre dominio y dignidad. Pasaron años después de aquella batalla. Las historias empezaron a deformarse, como suele pasar. Algunos dijeron que Tomiris murió joven, otros que envejeció en silencio, sin volver a liderar batalla alguna. Pero todos coincidían en algo: nadie jamás volvió a desafiarla. Ella no necesitó escribir leyes ni levantar templos. Su ley fue su voz, su templo, el recuerdo. Y en las noches donde las fogatas se apagaban y los ancianos contaban historias a los niños, el relato de Ciro y Tomiris no era contado como el de un rey contra una reina, sino como el de la soberbia contra el honor, el de la mentira contra el valor, el de la madre que dijo: «Hasta aquí». Y aquí es donde empezamos a sentir que esta historia no es solo del pasado, porque ¿cuántas veces creemos que podemos con todo? ¿Cuántas veces subestimamos a quienes parecen salvajes solo porque no nos entienden o no se rinden? Pero aún no hemos terminado. Aún queda algo más profundo por descubrir. El viento en las estepas no tiene dueño, ni bandera, ni idioma. Sopla igual sobre los campos donde los reyes mueren que sobre las chozas donde los ancianos enseñan. Y así como la tierra olvidó los nombres de muchos conquistadores, nunca olvidó el nombre de Tomiris. Mientras los escribas de Persia trataban de reescribir la historia para que la vergüenza de su gran rey no pesara tanto, en las tribus del este la historia era contada de boca en boca, como se transmite el fuego, cuidándolo de no apagarse, de no corromperse. Pero algo cambió, porque Tomiris, al derrotar a Ciro, rompió algo más que un ejército. Rompió una lógica. Rompió una creencia muy antigua, que los imperios no pueden caer, que los pequeños no pueden vencer, que las mujeres no pueden gobernar con fuerza ni sabiduría. Y eso, lo que ocurrió después, fue incluso más importante que la batalla. Por años, los masagetas no fueron molestados por ningún imperio. Nadie quiso cruzar esas tierras áridas donde una reina salvaje había derrotado al rey más temido del mundo conocido. Los comerciantes que venían del oeste hablaban de ella como si se hablara de una criatura mítica, mitad mujer, mitad tempestad. Y en ciertos mercados, los soldados veteranos murmuraban: «No hables de Tomiris. Ella no mató a Ciro. Ella mató al mito del invencible». Pero no todo fueron leyendas. Algunos historiadores modernos, lejos de la poesía, trataron de desentrañar lo que realmente pasó. Y lo que encontraron fue aún más sorprendente. Tomiris no solo ganó con lanzas y caballos, ganó con algo mucho más raro en su época: visión. Ella entendía que la guerra no era solo una cuestión de fuerza, era también de símbolos. Y al rechazar la alianza con Ciro, lo había humillado. Al resistirse a su invasión, lo había desafiado. Pero al matarlo, lo había destruido en cuerpo y en idea. No tomó sus ciudades, no ocupó sus tierras. Tomiris no quería construir un imperio, quería que el suyo no desapareciera. Y lo logró sin necesidad de imponer su cultura, su religión o su lengua. Solo necesitó una batalla justa y una decisión sin arrepentimientos. Ahora, aquí es donde la historia comienza a retorcerse como esas ramas secas que crujen al ser pisadas. Años más tarde, otros imperios nacerían sobre las cenizas del de Ciro. Alejandro Magno, siglos después, lloraría frente a su tumba. Sí, lloraría, porque incluso el conquistador más joven y ambicioso de la historia, al ver la grandeza que había sido Ciro, sintió el peso de lo inevitable. Todo cae, todo termina, todo poder tiene su final, y sin embargo, no hay tumbas para las ideas. Ciro tuvo su mausoleo, sus restos fueron envueltos en oro, sus conquistas grabadas en tablillas eternas.
Pero Tomiris, ella no dejó pirámides, ni inscripciones, ni templos. Ella se convirtió en leyenda, y las leyendas, amigo oyente, no mueren, porque viven en los susurros de quienes no aceptan las cadenas, en los corazones de quienes han perdido y siguen luchando, en los sueños de cada niña a la que se le dice que no puede, y aún así se levanta con la lanza de su voz. ¿Y qué nos queda a nosotros? No solo la historia, nos queda la elección. ¿Seremos Ciro creyendo que todo se puede poseer? ¿O seremos Tomiris, dispuestos a defender lo que somos, incluso si el precio es alto? Y más aún, ¿seremos capaces de entender que el verdadero poder no es conquistar, sino resistir sin perderse? Porque quizá el secreto de la reina Tomiris no fue ganar, sino no haberse traicionado jamás. Y justo ahí, cuando creemos que la historia termina, hay un eco, un murmullo antiguo, como si la propia reina hablara desde la lejanía. Un mensaje que no está escrito en ningún libro, pero se siente, como el viento sobre la piel. Tomiris no nació en un palacio. No la arrullaron con canciones de cuna ni la prepararon para los banquetes diplomáticos. Nació en la inmensidad de las llanuras, donde el sol no pide permiso para arder y la lluvia no avisa cuando arrasa. Su cuna fue el viento, su techo, el cielo, y su educación, la supervivencia. Era hija de un jefe tribal, pero en su tribu eso no significaba lujo, significaba deber. Desde joven aprendió a montar a caballo antes de caminar con firmeza, a leer el cielo antes que las palabras, y a entender que un líder no se impone, se gana, con respeto, con fuerza y sobre todo, con decisiones que duelen. No era común que una mujer liderara una tribu guerrera, pero Tomiris no pidió permiso, no hizo discursos, simplemente hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Se ponía al frente en las incursiones, tomaba decisiones difíciles sin titubear, y cuando los ancianos dudaban de su liderazgo por su género, no respondía con palabras, sino con victorias. Su legitimidad no fue heredada, fue construida, ladrillo a ladrillo, dolor a dolor. Y eso es lo que diferencia a los líderes hechos de papel de los que están hechos de cicatrices. Tomiris creció en un entorno donde la vida se medía por estaciones y guerras, donde perder significaba desaparecer. Pero en lugar de endurecerse hasta volverse piedra, aprendió una forma distinta de liderazgo, una que no se basa en el miedo, sino en el vínculo. Sus guerreros la seguían no porque fueran obligados, sino porque creían en ella, porque vieron cómo sufría con ellos, porque sabían que jamás mandaría mi papi a nadie donde ella no estuviera dispuesta a ir primero. Y esa es una lección que incluso hoy, en nuestros tiempos modernos, sigue sin entenderse del todo. El verdadero liderazgo no es mandar, es inspirar. Ahora bien, algunos textos antiguos, escritos por griegos y persas, hombres por supuesto que nunca pudieron evitar mirar a Tomiris con una mezcla de admiración y desconfianza, intentaron reducirla a una figura salvaje, indomable, casi bárbara. Pero si leemos entre líneas, si conectamos los hechos, descubrimos otra cosa. Tomiris era estratégica. No fue ella quien buscó el conflicto con Persia. Aceptó al principio el contacto diplomático. Escuchó, evaluó y dijo que no. Eso no es barbarie, eso es sabiduría. Y cuando su hijo murió en manos de Ciro, no actuó como una reina ofendida, sino como una madre condenadamente humana. No se dejó consumir por la tristeza. Canalizó ese dolor y lo convirtió en una fuerza que ningún ejército pudo contener. Esa capacidad de transformar una pérdida en propósito es lo que convierte a Tomiris en una figura eterna. Además, y esto es clave, no se dejó arrastrar por la ambición. Pudo haber aprovechado la caída de Ciro para invadir Persia, tomar ciudades, expandir su poder. Pero no lo hizo. Volvió a su tierra, a su silencio, a su viento. ¿Por qué?
porque para ella la libertad no era conquistar el mundo, era proteger el suyo, una lección que muchas naciones aún no aprenden. Y aquí llegamos a un punto donde la historia deja de ser relato y se vuelve reflejo. Porque cuando una mujer lidera sin imitar a los hombres, cuando guía desde su esencia sin pedir disculpas, el mundo tiembla. Tomiris fue eso, y por eso incomodó tanto a su tiempo, y por eso nos habla aún al nuestro. Y si ahora cerramos los ojos por un momento, podemos imaginarla, no en el campo de batalla, no con la espada alzada, sino cabalgando sola al amanecer, con el pelo al viento, la mirada firme y una sola certeza en el pecho. Nunca quiso ser leyenda, solo quiso que no la olvidaran. El tiempo, ese escultor invisible, suele borrar los rostros y suavizar las espinas de quienes alguna vez marcaron la tierra con fuego. Pero con Tomiris fue distinto. A pesar de no dejar monumentos ni imperios heredados, su nombre cruzó siglos enteros, como un susurro indomable que se niega a desaparecer. Y lo más fascinante, los que la recordaron no siempre fueron sus aliados. En Persia, aunque Ciro era venerado como padre de la civilización, su muerte a manos de una mujer se convirtió en un episodio incómodo. Los escribas lo suavizaron, lo adornaron, incluso intentaron negarlo, pero en el fondo sabían que ese nombre, Tomiris, no se podía borrar sin más. Así que la ocultaron en los márgenes, y fue en esos márgenes donde se volvió inmortal. Los griegos, amantes de los relatos donde la tragedia y la valentía se entrelazan, la convirtieron en símbolo de justicia salvaje, no como heroína griega, claro, sino como esa figura lejana, temida y admirada al mismo tiempo. Una mujer que no pidió permiso al destino para vengar a su hijo, que no negoció cuando el precio era su dignidad. Una mujer que mató a un rey y no pidió disculpas. Pero más allá de los libros y las crónicas, hay otro lugar donde Tomiris echó raíces, en el alma colectiva de las mujeres silenciadas, en las voces que aprendieron a pelear sin espadas, en las generaciones que no aparecen en los mapas, pero que sostienen la historia con su fuerza invisible. Y por eso, en algunos pueblos nómadas de Asia Central, aún hoy, su nombre se pronuncia con respeto, no como el de una reina de cuento, sino como el de una madre que no se dejó doblar. Pero ¿qué representa realmente Tomiris en nuestros tiempos? Miremos más allá del relato antiguo. Dejemos las armaduras, las lanzas, las coronas, y pensemos en cada persona que ha sido subestimada, en cada madre que ha tenido que endurecer su corazón para proteger a los suyos, en cada líder que no ha sido reconocido por no vestir como se esperaba, por no hablar como los poderosos dictan, por no obedecer los moldes establecidos. Tomiris es el arquetipo de quienes no se conforman, de quienes no tienen trono, pero tienen tierra, de quienes no desean conquistar el mundo, porque ya tienen claro quiénes son, y es justo allí donde su historia se conecta con algo más grande, porque no es solo una leyenda, es una advertencia, una promesa, un recordatorio feroz de que nadie es invencible. Cuando enfrentas a alguien con propósito, piénsalo. Ciro tenía ejércitos, recursos, ciudades, profetas. Tomiris tenía dolor, tenía orgullo, tenía una causa, y fue suficiente. Es por eso que su historia nunca necesitó mármol ni oro. Su legado está hecho de algo mucho más fuerte, memoria viva. Memoria que cuando es contada con el alma, despierta algo profundo en quien la escucha. Una voz que dice: no necesitas permiso para ser fuerte, no necesitas una corona para ser reina. Y si el mundo viene a quitarte lo que amas, puedes elegir defenderlo, aunque sea solo una contra un imperio. Y ahí, justo ahí, es donde Tomiris sigue viva. Tomiris no cambió el mundo conquistándolo, lo cambió resistiendo a ser conquistada. En una era dominada por imperios, por hombres que creían tener el derecho divino de poseerlo todo,
Ella se alzó como una tormenta que no pedía permiso, como un grito que no necesitaba traducción. Hasta aquí. Y ese hasta aquí, ese límite que le puso al rey más grande de su tiempo, no fue solo una defensa de su pueblo, fue una defensa de su identidad, de su libertad, de su dignidad. ¿Entiendes el poder de eso? Cualquier persona puede empuñar una espada, pero no cualquiera puede empuñar una decisión, una que desafía al mundo, una que tal vez cueste todo, pero que si se toma con el alma, te hace eterno. Y aquí, querido oyente, no hablamos solo de historia antigua, no hablamos de Ciro, ni de Persia, ni siquiera de tribus nómadas del pasado. Hablamos de ti, de mí, de todos los que en esto minule, que en este tiempo moderno seguimos librando batallas, no siempre con escudos ni lanzas, a veces con palabras, con silencios, con actos pequeños que nadie ve, pero que definen todo lo que somos. Tomiris es esa fuerza que vive en quien ha perdido algo y no se ha rendido, en quien ha dicho no, incluso cuando todos esperaban que bajara la cabeza, en quien ha elegido ser leal a sí mismo, aunque eso signifique caminar solo. Por eso, su historia no es solo para admirar, es para recordarla cuando más la necesites. Porque habrá días en que el mundo quiera tragarte entero, días en los que sentirás que eres solo una voz en medio del desierto. Y en esos días, acuérdate de ella, de Tomiris, de cómo una sola mujer, con una sola decisión, cambió el destino de un imperio. Y ahora, si esta historia te hizo sentir algo, si por un segundo te conectaste con esa energía antigua, rebelde, poderosa, no te la guardes. Dale like a este video. Suscríbete al canal para seguir descubriendo más relatos que no te dejarán dormir de lo poderosos que son. Y activa la campanita para que ninguna historia que merezca ser contada se te escape entre los sueños. Porque este canal es más que cuentos para dormir. Es un viaje a lo profundo, donde las leyendas despiertan y tú con cada historia te haces un poco más invencible. Nos escuchamos en la próxima noche, donde la historia se vuelve alma.